Shalom, hermanos. Una vez más estamos para ver este tema. Creo que es uno de los temas muy, muy importantes dentro de la escritura bueno, a mí me gusta siempre decir que todo es importante, ¿verdad? Porque en verdad la escritura toda es importante. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos menciona tantas maravillas nuestro Padre que nos ayuda a entender todo, más bien nos revela sus maravillas a través de su palabra. Entonces, bueno, en este tiempo vamos a ver lo que es la enseñanza, la resurrección y la revelación de la palabra desde un punto profético. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos habla el Brit Hadashah? ¿Qué es lo que nos habla el Nuevo Testamento? Porque muchas veces nada más lo vemos como historia, ¿verdad? Pero sabemos que la escritura dice que no hay nada nuevo debajo del sol y que y que algunas y la mayoría de las porciones son cosas que deberían de haber pasado porque así Hashem, porque así nuestro Padre lo designó. Entonces, bueno, mi intención es que nosotros podamos escudriñar y entender cada punto de la escritura para así conocerla y servirle de una mejor manera a nuestro Padre, conforme a su voluntad. Acuérdense que su voluntad, la voluntad del Padre es perfecta, es buena y es agradable. Entonces, bueno, nos vamos a poner en las manos de nuestro Abba en esta tarde para poder enseñar conforme a su voluntad y no conforme a la mía, para que sea Él en todo momento a través de su Rúa, Hakodesh, y que no sea yo, que no sean mis labios, sino que sean sus palabras quien se hablen en esta tarde. Recuerde de la misma manera, voy a mencionar algunos versículos, no todos los voy a leer, pero usted puede pausar el video y puede ir a su escritura y corroborar lo que dice la escritura, ¿verdad? Recordemos que vamos también a reconocer que los contextos son muy importantes, que la historia de este es muy importante, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, vamos a conocer nosotros lo que nos enseña la escritura en este tiempo, ¿sí? Entonces, la resurrección y la revelación de la palabra desde un punto profético es lo que vamos a ver el día de hoy. Y Isaías 53, bueno, Isaías 53, usted y yo sabemos que nos habla sobre ese siervo sufriente, ¿verdad? Y en algún momento, pues él dice la escritura que él llevó nuestras cargas, nuestras enfermedades, ¿verdad? Y bueno, por aquí lo puse, ¿verdad? Dice, ¿has pensado por qué Yeshua cuando resucitó, por qué no se mostró al sumo sacerdote o a Poncio Pilato, o por qué no fue al templo aquellos que lo insultaron y aquellos que se mofaron para que lo vieran que había dicho la verdad? Yo en lo particular me hice esa pregunta. ¿Por qué no fue él? ¿Por qué no fue y se mostró y le dije, mira, aquí estoy? Yo soy el Elohim, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías y ustedes no me creyeron, ¿verdad? Entonces, vamos a ver vamos a ir escudriñando el Brit Hadashah y también el Tanakh, el Antiguo Testamento, para poder conocer toda esta historia, ¿verdad? Marcos capítulo 16, versículo 1 al 7, vamos a leerlo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande.
Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto en una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Yeshua Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le verás como os dijo. Fíjense. Recuerden que yo les dije, ¿por qué no? Porque él no fue ante el sumo sacerdote, ¿por qué no fue ante Poncio Pilato? ¿Por qué no fue? No, y nos dice dice, y va delante de vosotros a Galilea. O sea, ni siquiera va a Jerusalén, dice, va a Galilea. Va como que a otra parte. Y vamos a entenderlo por qué. Mateo 26 dice, 31. Entonces Yeshua le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Esto sucedió precisamente cuando sus discípulos fueron, por temor, ¿verdad? Fueron esparcidos. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí está corroborando la escritura que ya habíamos leído en Marcos. Dice, entonces, vamos a comprender 4 puntos. Primero, ¿dónde fue anunciada la resurrección? 2, ¿por qué la señal de Jonás? Porque recordemos que él dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo de Elohim. Y 4, el mensaje postrero a la resurrección. ¿Ok? Entonces vamos a ir tocando estos 3 puntos. Voy a tratar de explicar lo más entendible, valga la redundancia, de hacerlo lo más entendible, lo más explicable y asimismo también que el Padre nos acompañe también para que no se haga tan largo esta enseñanza. Entonces, vamos a entender un punto importante. Primero, vamos a ver la esposa infiel. Para aquellos que les gusta estudiar y escudriñar las escrituras, el libro de Oseas es un libro muy, muy bueno, un libro que verdaderamente nos revelan muchas de las cosas de las por qué pasaron así o o cuál es el plan del Padre, más bien. Entonces, Oseas en hebreo es Osea, que significa salvación. Recordemos que Oseas era un profeta que el padre le encargó casarse con una prostituta para demostrar el amor que él le tenía al pueblo de Israel, porque Israel se prostituyó y se fue en pos de otros dioses sin importar que su esposo, que es Yahweh, pues le amaba con todo su corazón. Entonces, Oseas 1, del 2 al 3, dice palabra de Yahweh que vino Oseas, hijo de Berín, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Joroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Versículo 2. El principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas, dijo Yahweh a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. La palabra Gomer o el nombre Gomer significa consumar o terminar, ¿sí? Así se llamaba la mujer, la esposa infiel en Oseas capítulo 1. Entonces, Juan, versículo 19, versículo 30, recordemos que cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo,
consumado es, o sea, gritó Gomer, ¿sí? Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, entregó su rúa. Yeshua estaba anunciando el pago por el pecado de la infiel Gomer, o sea, la madre de Jezreel, la esposa de Oseas. Ahorita vamos a seguir escudriñando Oseas para poder entender un poquito más la historia. Pero cuando él entregó su espíritu, gritó Gomer, en hebreo es Gomer, es consumado es. ¿Sí? Vamos a proseguir. Versículo 4. Y le dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel. Ese es el primer hijo que tuvo con la fornicaria, con Gomer. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez, o sea, otro hijo, y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Eso es lo que quiere decir Lo Ruama. No me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Yahweh, su Elohim, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Y fíjense, voy a hacer una pequeña pausa en este punto. Los judíos, en especial, que son la casa de Judá, que descienden del cuarto hijo, o sea, de Judá, ¿sí? De Israel, ellos esperaban que así se les salvara, que así viniera el Mesías, con arco, con espada, con batalla y con caballos y con jinetes. Pero Yahweh aquí en su palabra dice, yo no los voy a salvar así, yo los voy a salvar de otra manera, porque la salvación no nada más viene en liberarlos de una esclavitud, sino simplemente liberarlos también de su perverso corazón. Voy a proseguir, versículo 8 dice, después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar de donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Vamos a centrarnos en este punto, hermanos, para aquellos que a lo mejor no conocen toda la historia. En los días de Salomón vemos un pueblo de Israel que es conformado por 12 tribus. Esas 12 tribus fueron separados por las desobediencias de Salomón en el tiempo del hijo de Salomón. Y Jeroboam, que fue el que gobernó las 10 tribus, porque se rompió el reino, Yahweh rompió el reino en dos, en el reino del norte, que es la casa de Israel, y el reino del sur, que es la casa de Judá, que corresponden, el reino del norte corresponden a 10 tribus, y el reino del sur corresponde a la tribu de Judá, a la tribu de Benjamín y a algunos levitas. Entonces, cuando el Padre dice, más de la casa de Judá tendré misericordia, está hablando únicamente de los judíos, que en el tiempo de Yeshua, de Jesucristo, nuestro Adón, habían puros judíos, ¿sí? Y algunos israelitas que estaban dispersos por esas tierras, ¿verdad? Y después de haber tenido a Lo Ruama, porque dice que Lo Ruama significa no me voy a compadecer más de la casa de Israel, o sea, de las 10 tribus que fueron dispersas, porque ellos pecaron en gran manera, ¿sí? Y después dice que tuvo a Lo Amí,
y significa porque vosotros no sois mi pueblo, nosotros, bueno, o más bien el pueblo de Israel, que son las 10 tribus, dejaron de ser pueblo. Dios les dio carta de divorcio por haber fornicado, lo que está pasando en el libro de Oseas. Entonces, pero en algún momento dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Hermanos, póngase a pensar un momento. Hoy en día hay millones de cristianos. Esos son hijos de Elohim, hijos de Dios que han creído en Yeshua, que a lo mejor estamos practicando algo de mentira, pero yo confío plenamente que nuestro Padre nos va a guiar por un camino de verdad, por una senda de vida. Y dice, vosotros no son pueblo mío. Y les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces nosotros conocemos a Yeshua y por Yeshua volvemos a ser pueblo. ¿Sí? Eso es lo que está hablando Oseas. Donde no éramos pueblo, ahora se nos va a llamar hijos del Dios viviente. Vamos a proseguir. Oseas capítulo 2, Oseas capítulo 2, del 11 al 12 dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides, sus higueras, de los cuales dijo, mis salarios son, salario que han dado mis amantes, y la reduciré a matorral y los comerán las bestias. Fíjense. En la escritura menciona 7 fiestas. 7 fiestas. Levítico capítulo 23. De hecho, estamos a punto de festejar la fiesta de Pesach, que es Pascua, el 14 de Aviv, que corresponde a mayo-abril, ¿sí? Y después viene la fiesta inmediatamente, la fiesta de pan sin levaduras, que son sin levaduras. Vemos también primicias, tenemos primicias. Recordemos que Yeshua es nuestra primicia. 50 días después, en el conteo del Homer, tenemos al Pentecostés, que es donde descendió el Ruach, pero todas estas fiestas la vemos en Levítico capítulo 23. Y muchas personas decimos, oye, ¿por qué no festejan estas fiestas? Y muchos dicen, no, pues es que eso ya son de los judíos, eso es de Israel, nosotros ya no tenemos que hacerlo. No, hermanos, estas fiestas son fiestas solemnes de Yahweh, no son ni de Israel, no son ni de judíos, no son ni de hebreos, son fiestas de Yahweh. Y si usted es hijo de Yahweh, entonces usted tiene que seguir estas fiestas. Y fíjese lo que dice Oseas 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus festividades. Toda la casa de Israel, o sea, todos los cristianos que hoy en día estamos llegando al conocimiento de la verdad, ¿sí? Dios quitó esas fiestas. ¿Por qué? Porque estas fiestas verdaderamente tienen un concepto, un trasfondo profético y un trasfondo hermoso, hermanos. ¿Sí? Que si nosotros las seguíamos practicando, ni siquiera íbamos a saber por qué, independientemente de por qué, los únicos que la practican son el pueblo de Yahweh. Porque tú tienes que estar bajo la autoridad de Yahweh para poder practicar esto. Tú tienes que creer en Yahweh. Y por eso dice, haré cesar todo su gozo. Dice, haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Van y le hacen festividades a otros dioses en lugar de festejar como Yahweh nos está diciendo. Entonces, vamos a aprender todo ese tipo de situaciones. Tenemos que regresar a la obediencia. Recordemos que en la obediencia está la bendición. Oseas 2:14 al 15. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Hermanos, esto es lo que hizo Yahweh con nosotros. Dice la escritura que no nadie va a Yeshua, a Jesús, si no es porque el Padre no le lleva antes. Y esto es lo que hizo, lo que está haciendo con muchas personas que están dispuestos a amarle con todo su corazón. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Fíjese qué promesa del Eterno. A pesar de que nuestra descendencia, a pesar de que la gente le falló, las 10 tribus dispersas les fallaron, a pesar de que todos le han fallado, dice, los llevaré al desierto. Un tiempo de comunión con Él, dice, y hablaré a su corazón. Él ha hablado a nuestro corazón a través de Yeshua. Él ha hablado a nuestro fondo de nuestro corazón para conocerle. Nos ha dado de su amor, nos ha enamorado, nos ha traído con lazos de amor, como dice su escritura. Nos llevó a un lugar desierto, pero no para que mueras, sino para que le conozcas. Y dice, y allí cantarán como en los tiempos de su juventud. ¿Y qué tiene que ver este cántico? ¿Qué tiene que ver este cántico con Yeshua? Fíjese, nos mantuvo en el desierto sin la Torá, pero nos mantuvo enamorados de Cristo. Nosotros no conocíamos Torah. Cuando le decíamos, oiga, es que tiene que guardar los mandamientos, usted le decía, no, eso es una carga bien pesada, que nadie la puede llevar, eso es algo que nosotros no podemos hacer porque eso nada más son instrucciones para los judíos. Eso no es cierto, hermano. Eso es mentira. Él nos enamoró y nos olvidamos de ser obedientes. ¿Sí? De su presencia, nos enamoró de su presencia, nos cambió la vida, hizo que le siguiéramos así como le estábamos siguiendo. Pero ahora, ¿de qué canto habla Oseas? Y fíjese, Apocalipsis capítulo 15, vamos del 2 al 4. ¿Sí? Fíjese lo que viene. Este. Dice, yo conozco, perdón, no es este. Disculpen, no lo tengo aquí, pero se lo quiero, déjenme buscarlo aquí en la escritura. De la misma manera, usted, hermano, puede pausar el video y puede ir a esta palabra. Es Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 al 4. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés. Cantaban el cántico de Moisés. Es Apocalipsis 15, 2, 4. ¿Sí? Cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, este cántico es el mismo cántico de Éxodo capítulo 15, versículo del 1 al 14. No lo voy a leer por falta de tiempo, recuerde, usted lo puede leer y puede corroborar lo que yo le estoy diciendo a través de su escritura, a través de la misma palabra. Seguimos en Oseas, dice Oseas 5, yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. Efraín son las 10 tribus, ¿verdad? Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel.
No pienses en convertirse, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Yahweh. La soberbia de Israel les desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá también tropezará con ellos. Por eso la escritura dice que no hay nadie justo. Por eso la escritura dice, por cuantos todos pecaron, son destituidos de la gloria de Yahweh. ¿Sí? Entonces dice, con sus ovejas y con sus vacas andarás buscando a Yahweh y no lo hallarán. Se apartó de ellos. Contra Yahweh prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y su heredad. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Rama, sonad alarma en Bet Aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Entonces, notemos que en ningún momento habla sobre el arrepentimiento de Efraín, solo de la misericordia del Padre. Solo en lo que acabamos de leer, Efraín no se arrepiente, solo está hablando de la misericordia y el amor que el Eterno tiene para con su pueblo. Es lo que hace posible el regreso de su pueblo. Recordemos que el regreso de su pueblo lo dijo Yeshua: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y que nadie puede ir a Hashem si no es por medio de él. ¿Sí? Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Yeshua. Entonces dice, prosigo leyendo. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo, pues, seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irán entonces Efraín a Siria y enviarán al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Estas son palabras del Eterno mismo. ¿Sí? Y dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro y en su angustia me busquen. Y es lo que dice Crónicas. Dice, si mi pueblo se humillare y se arrepintiere y dejare sus malos caminos y buscare mi rostro y orare, dice, entonces yo los perdonaré. Y esto es lo que dejamos de hacer. Entonces el verso 15, Yeshua volvió a los cielos, o sea, volvió a los cielos, que es en Hechos 33, 21, la restauración de todas las cosas hasta que se den cuenta que están mal y regresen a la Torá. Es lo que dice, andaré y volveré a mi lugar. Él vino, Yeshua vino, anduvo y regresó al cielo, regresó a su lugar, hasta que reconozcamos que hemos pecado en contra de él. Por eso dice, arrepentidos porque el reino se ha acercado, a hacer frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Es lo que predicaba Juan, e inclusive Yeshua también lo predicó. Las primeras palabras fueron arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, que reconozcamos su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Entonces, cuando suceda esto, cuando regresemos en la obediencia, entonces Él regresará y tomará a su pueblo. Y fíjense, versículo 12, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Polilla a Efraín, fíjense. La polilla, hermanos, esta es la polilla. Un punto importante. Esta clara palabra nos enseña que Israel, fíjense, no me quiero adelantar, polilla. La polilla come desde afuera.
El problema de Israel viene desde afuera. Las 10 tribus que fueron dispersas por los 4 puntos, el problema es que aprendió cosas paganas de los demás, de afuera. Aprendió de otros pueblos. El problema viene de afuera hacia adentro. ¿Sí? Es como una polilla. Y Judá, al revés. Judá mantiene la Torá, mantiene las fiestas, pero es carcoma. El problema de Judá es de adentro. Ellos inventaron y pusieron cargas pesadas, como el Talmud, lo que Yeshua les estaba diciendo. Dice, es que ustedes ponen cargas pesadas, yugos pesados que ni ustedes mismos pueden llevar. Y esas son doctrinas de hombres, que también Israel lo tiene, ¿sí? Pero Judá exalta a sus rabinos, Judá exalta a sus maestros e Israel exalta a sus fiestas paganas, a su Navidad, a sus Día del Amor y de la Amistad, y aprende de todos y hace una mezcolanza entera. Entonces, esta palabra está clara, que nos dice que Israel está y sigue contaminada por las falsas enseñanzas paganas y extranjeras, principalmente aprendidas por Roma, por la Iglesia Católica. Por lo contrario, Judá ha torcido el camino de la Torá, o sea, desde adentro. ¿Sí? Fíjense, hermanos, punto bien importante. Entonces, vamos a entender algo profético, vamos a entrar a algo bien importante. O sea, 6, 1 y 2. Del 1 al 3, perdón. Venid y volvamos a Yahweh, dice la escritura. Porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Él hace todo. Él dispersó y Él recoge otra vez. Él es nuestro buen pastor y dice, yo iré por las ovejas perdidas. Versículo 2. Fíjese, hermano, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocerle a Yahweh, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Versículo 2, ponga atención en esto. Nos dará vida después de 2 días, y en el día tercero nos resucitará. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y podemos entender que esto fue el sacrificio de Yeshua, ¿verdad? Que en el día tercero Él resucitó y nos dio vida juntamente con Él. Pero no nada más es así, hermanos. Fíjense. Dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. Si usted, teológicamente, si usted busca el tiempo de vida que tiene el mundo, como muchos dicen, no es que tiene miles y millones de años. Eso no es cierto y eso no enseña la escritura. Y yo en lo particular le creo la escritura, porque la escritura me ha corroborado que es la verdad. Y lo he corroborado, ¿verdad? Tanto en mi vida como en la vida de muchas personas. Entonces, si usted hace cuenta que desde la creación a Yeshua hay 4000 años, de la creación a Yeshua, o sea, desde Adán a Cristo, hay 4000 años, ¿sí? Y de Cristo para nosotros, hacia nuestra época, que tenemos 2017 años, ¿sí? Son 2000 años. Entonces, podemos dar esa escritura que Pedro explica en 2 de Pedro 3:8, que explica que, perdón, es en Pedro, pero no recuerdo el versículo, que explica que dice que un día es como 1000 años para Yahweh y 1000 años es como un día. Entonces, le voy a poner aquí el cursor para que nosotros podamos entender. Primero, creación. 1000 años, 2000 años, 3000 años, 4000 años. ¿Sí?
Tenemos 4 días. Viene Yeshua, ¿sí? Viene Yeshua con el sacrificio. Y ahorita estamos en el 2000, 2 días, 1000 años, primer día, segundo día, 2000 años y vamos a pasar al tercer día. Entonces dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos con él. Viviremos delante de él. ¿Por qué viviremos delante de él? ¿Qué va a pasar en el tercer día? Recordemos que vamos a entrar en el milenio, hermanos. El milenio literalmente son los 1000 años que reinaremos con Yeshua, lo que habla Apocalipsis. Por eso dice que 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Por eso el Shabbat, la práctica del Shabbat, el séptimo día que Dios hizo para reposar, aquí lo vemos. Día 1, día 2 de trabajo, día 3 de trabajo, día 4 de trabajo, día 5 de trabajo, día 6 de trabajo y día 7, que es Shabbat, del descanso. Por eso todo es profético, por eso Colosenses con Pablo nos dice que todo es sombra de lo que ha de venir. Todo esto es profético. No quiere decir que ya pasó. Quiere decir, y nos enseña que es profético, que es un ensayo que hay que seguir guardando para conocer los tiempos y las sazones, hermanos. Si el Eterno no te quiere revelar nada, si el Eterno no quiere que nosotros sepamos algo, entonces no lo vamos a saber. Pero su escritura es clara, que él dice que no hará nada sino antes se lo ha revelado a sus profetas, a sus siervos, los profetas. Espero explicarme de la mejor manera, espero poder que usted esté entendiendo de la mejor manera y si no puede ponerme un comentario ahí, yo con gusto me puedo comunicar con usted para seguir charlando sobre estas maravillas que Hashem nos está dejando en su palabra. Entonces, vamos a entrar a los milagros. Vamos, ya que reconocimos todo lo que nos está hablando Oseas, que Israel es la prostituta, ¿verdad? Que somos, que habíamos fornicado en pos de otros dioses. Bueno, ahora vamos a ver. Milagro 1, transformación de agua en vino. Juan 2, 1. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Fíjense, hermanos, al tercer día, aquí lo estoy atrasando, al tercer día, aquí tenemos el tercer día, ¿sí? El tercer día que es el milenio. Y estaba allí la madre de Yeshua y fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. ¿Quiénes son invitados al milenio, hermano? ¿Quiénes son los invitados a las bodas? Pues únicamente los discípulos, los que lo siguen, los que están creyendo en él, los que dieron su vida, los que están amándole con todo su corazón y con toda su mente y con toda su alma. Dice, y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo, no tienen vino. Yeshua le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Mire, hermano, este es un punto importante. Nosotros tenemos que hacer todo lo que Yeshua nos dice. Entonces, Oseas anunció que la redención, o sea, las bodas, serán después de 2 días. ¿Por qué en Caná de Galilea? La palabra Caná en hebreo significa compra o redención. ¿Quiénes son los que están embriagados? Fíjese, no somos, es Israel el que está embriagado. Isaías 28, usted lo puede leer, yo también aquí voy a ir en mi escritura. Isaías, capítulo 28, Isaías 28, versículo 1. Dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca
de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Entonces, Efraín está ebrio, ebrio. Nosotros somos parte de ese Efraín, pero recuerda, el tercer día se hicieron unas bodas. Fue la redención en el día tercero, o se hace en el milenio. Todos los milagros y las parábolas que Yeshua enseñó a sus discípulos se relacionan directamente con su misión y con el pueblo, no con una iglesia, hermanos. Es con el pueblo. La historia es para el pueblo, no para una iglesia. Milagro 2. Resurrección de Lázaro. Todos conocemos esta historia en Juan 11. Recordemos que Yeshua le dijeron, oye, el que amas está enfermo. Dice, el que amas está enfermo. Entonces, dice que llevaba 2 días, dice, se quedó 2 días más. ¿Sí? Se quedó 2 días más. Usted lo puede leer, no lo voy a leer todo, no voy a leer el capítulo de Juan 11, pero usted puede corroborar la historia para que corrobore lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Dice que a Yeshua le mandaron una carta, le dijeron, el que amas está enfermo. Entonces le dijo a sus discípulos, mira, ahorita no, prácticamente esta muerte no es para, esta enfermedad no es para muerte, sino es para que la gloria de Elohim, la gloria, perdón, del Hijo de Elohim se manifieste, llegue, es para la gloria de Yeshua, perdón. Estoy parafraseando, ¿eh? Estoy parafraseando. Entonces, eh, dice, ¿por qué resurrección? ¿Por qué Lázaro? ¿Por qué 2 hermanas? Recordemos que Lázaro tenía 2 hermanas, a Marta y María. Marta la afanada y María la que estaba postrada en los pies de Yeshua. ¿Por qué Yeshua se demoró 4 días? Dice que se demoró 4 días en Juan 11. Solo voy a leer el principio para que nosotros podamos entenderlo un poquito, un poco mejor. Fíjense, permítanme llegar ahí. Juan 11. Dice, estaba enfermo entonces estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues para decirle a Yeshua, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Yeshua dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea, el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces él se demoró más. Respondió Yeshua en el 9. No tiene el día 12 horas, el que anda en día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Yeshua decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces, Yeshua fue, pero se demoró 4 días. 4 días se demoró, entonces, ahí va. Lázaro significa, en hebreo, significa Elohim ha socorrido. Lázaro estaba enfermo. Los exiliados, o sea, los dispersos, los gentiles, por así decirlo, son enfermos. Eso habla Ezequiel 34, del 1 al 4, y Ezequiel 11 al 16. Perdón, Ezequiel 34 del 1 al 4 y 11, 16 de ese mismo capítulo. No lo voy a leer por falta de tiempo. Usted lo puede leer, puede pausarlo. Lázaro vivía en Betania. Betania significa la casa de aflicción. Nosotros estábamos en aflicción. Después, Lázaro tenía 2 hermanas. Las 2 hermanas, esto se los dice 2 hermanas, que es Marta y María. Marta y María. Y estas dos hermanas, quiero llegar ahí a Ezequiel. Estas 2 hermanas, Marta y María,
Marta y María, que es Samaria y Jerusalén, o que es, por así decirlo, la casa de Israel y la casa de Judá. Ahorita se los quiero leerlos. Ezequiel, versículo, capítulo 30 y, perdón, capítulo 23. Ezequiel 23. Ezequiel 23 del 1 al 4 dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, o sea, Marta y María, que es Samaria y Jerusalén, ¿sí? O sea, Israel, la casa de Israel y la casa de Judá. Dice, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos y fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaba la mayor Aolá, perdón, y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria, Aola y Jerusalén a Oliva. Entonces, estas dos mujeres, la Marta y María, es la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Cuánto esperó Yeshua para venir a resucitar a Lázaro? 2 días. Juan 11, 11:6. Juan 11:6. Ahorita lo quiero. Estoy yendo para allá. Juan 11:6 dice, cuando yo pues que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, 2 días más en el lugar. Juan 11:11, nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle. ¿Sí? Entonces, dice que Yeshua se tardó 4 días. ¿Cuántos días hay para llegar a resucitar a los demás? ¿Cuántos días pasó? ¿Cuántos años pasaron desde la creación hasta Yeshua? Pasaron 4.000 años, 4 días, hermanos, 4 días. Todo tiene que ver con lo que ha sucedido durante todo lo que dice la Escritura. Milagro 3, los 10 leprosos. Lucas 17, 11 al 19 menciona, no lo voy a leer, vuelvo a lo mismo. 10 leprosos, que son los dispersos de las 10 tribus, estaban fuera del campamento por su pecado. Recordemos que la lepra tiene que ver con el pecado, lo menciona como el pecado, y estaban fuera del campamento porque habían pecado y su pecado los separó de Yahweh, ¿sí? Estaban fuera del pacto por su lepra, por su pecado. Entonces vemos que en la antigüedad había una ley acerca de los leprosos, la Torah lo manifiesta. En Levítico 13, 45 y 46, el pueblo de Israel, al ser contaminado por su fornicación, se llenó de pecado, se llenó de lepra. Fue excluido del campamento, o sea, del pueblo, de las 10 tribus, fueron excluidas de ser pueblo, lo que dice la palabra, lo a mí, tú no vas a ser más mi pueblo, ¿sí? Esto es lo que está explicando, lo que corrobora, Oseas lo está corroborando en Lucas capítulo 17. Vamos a la parábola del buen samaritano, ¿sí? El otro. Lucas 10:30, respondió Yeshua y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Fíjense, de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndolo, se fueron dejándole medio muerto. Y acercándose, vendó sus heridas. Perdón, dice, me estoy adelantando en el versículo 34, porque dice que descendió un sacerdote, un levita, y después llegó un samaritano. En el versículo 34 dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele,
y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Fíjense, samaritano quiere decir guardián. En hebreo es notri, ¿sí? En Jeremías 31:6 nos aparece esa palabra, que vendrá el tiempo cuando los guardianes, ¿sí? Se levanten para clamar en el monte, ¿sí? Para traer a todos aquellos que... Entonces, samaritano quiere decir guardián. Entonces, ¿cuántos días pagó por el ciudadano este samaritano? Dice que pagó 2 días. Regresará después de 2000 años. Empezará la resurrección de la casa de Israel. Yeshua con su resurrección anuncia el cumplimiento de la promesa hecha a la casa de Israel. Cuando lo menciona en Hechos capítulo 1, dice, Señor, ¿y cuándo restaurarás el reino de Israel? A Israel. Fíjense, no habla una iglesia. Dice, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Dice, esas razones no les corresponde saber. ¿Sí? Pero Él va a restaurar todas las cosas a su pueblo. Vamos a pasar a una parte importante. Señal de Jonás. Señal de Jonás. Vino palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave para partir para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahweh. Pero Yahweh hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Ahora, muchas veces entendemos esto como una simple historia, pero recordemos que todo lo que está en la escritura tiene un porqué. La palabra Jonás o el nombre Jonás, Jonah en hebreo, quiere decir paloma, ¿sí? Entonces la paloma fue enviada a Nínive. La paloma, Yahweh la envió a Nínive, nada más que Jonás fue un poco rebelde y se fue a otra parte, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver, Cantares 2, del 10 al 14. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, nos está llamando el Eterno. Dice, recordemos, bueno, antes de continuar, recordemos que Cantares es un libro que enseña el amor que tiene el Padre, o sea, nuestro esposo, para con su esposa, para con Israel, ¿sí? Dice, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y nuestro país se ha ido la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos. Esto tiene que ver con Lucas 21, 29, 31, la parábola también de la higuera, ¿sí? Y dice, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. El Padre nos está diciendo, levántate y ven. Quiero que salgas de donde está. Y fíjate lo que dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. El Padre nos está llamando de nueva cuenta. Sal de donde estás, ven a mí, ven a la obediencia. Recuerda, yo te amo, eres hermosa para mí, yo me deleito en ti. ¿Sí? Entonces la paloma fue enviada a Nínive. ¿Para qué Nínive? Nínive significa casa del pez. Eso es lo que significa Nínive. Y aquí lo podemos ver. ¿Sí? Ahí eso es una imagen de Nínive en el tiempo de Jonás, más o menos. Nínive es una ciudad asiria cerca del actual
Mosul en Irak y es mencionada por primera vez alrededor del 1800 antes de Cristo. Es una información que estoy dando, ¿sí? Como una ciudad con un templo dedicado a la diosa Ishtar. Ellos eran adoradores o paganos a la diosa Ishtar. Ishtar es lo que hoy conocemos como Easter y precisamente en Pascua muchos festejan esos huevecillos, esos huevos de según de la coneja de Ishtar o de Easter, pero en sí es mentira porque nunca hemos visto una coneja que ponga huevos, pero bueno, es paganismo y a Hashem no le agrada. Entonces dice, y en parte por su fama, pero mira, ellos festejaron el domingo de resurrección los huevos de Pascua y en inglés se dice Easter, es lo que yo les estaba diciendo. Y Jonás fue a esta ciudad donde adoraban a la diosa de la fertilidad con huevos, o sea, algo paganismo, ¿sí? Lo que dice, eh, también fue a rescatar de ellos, les fue a predicar, lo que están haciendo está mal, ¿verdad? Entonces, en Jeremías capítulo 16 dice, he aquí yo envío muchos pescadores, usted lo puede leer, Jeremías 16 dice, he aquí yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Y la casa de Israel fue cautiva. Bueno, eso es lo que dice, ¿verdad? Y la casa de Israel fue cautiva por Asiria en el 722 antes de Cristo. Jonás era profeta, nacido en Galilea, tierra de Zabulón y Neftalí, lo que decía la profecía, ¿sí? Lo que decía en el Brit Hadashah, en los evangelios, ¿sí? Tierra de Zabulón y de Neftalí. Ahí va. Entonces, Jonás, vemos a Jonás. Uno, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Yahweh con gran temor y ofrecieron sacrificio a Yahweh e hicieron votos. Pero Yahweh tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Fíjense, hermanos. 3 días y 3 noches. La trayectoria de Jonás es que compra un boleto para irse a Tarsis en lugar de irse a Nínive y él dice yo no voy porque era un pueblo rebelde, era un pueblo que no entendía y aparte por el temor, porque ese pueblo verdaderamente a los profetas lo que hacían es que le quitaban las plantas de los pies y los mandaban descalzo cuando bien le iba y si no los mataban o los empalaban, ¿sí? Le metían prácticamente, esa es la palabra, los empalaban, clavaban el palo desde su ano, ahí lo pasaban por la boca, prácticamente lo estaban torturando y matando al mismo tiempo, ¿sí? Entonces Jonás dice, no, yo no voy, entonces esa es una de las partes por qué Jonás no va, ¿sí? Pero después de esto dice que la nave, pues hubo un fuerte viento y que ya se iban a hundir y todos echaron suertes y la suerte salió sobre Jonás, ¿verdad? Y dice que este pez estuvo ahí preparado para Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así también estuvo Yeshua, 3 días y 3 noches. Dos. Entonces oró Jonás a Yahweh su Elohim desde el vientre del pez y le dijo, invoqué en mi angustia a Yahweh, él me oyó desde el seno del Seol, clamé y me oí, y mi voz oíste. Jonás hizo una oración, es lo mismo que dice el Salmo 88:6. Lo mismo Yeshua, lo mismo que hizo Jonás cuando clamó, que es el Salmo 88:6, lo mismo hizo Yeshua en el Salmo 22, versículo 1 y 3. Se los quiero leer. Salmo 22, versículo 1 y 3. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que clamó
Yeshua en la cruz. Y muchas veces decimos, no, es que Cristo dijo sus propias palabras. Pero no, él estaba citando el Salmo. ¿Por qué me has desamparado? Porque está tan lejos de mí esa salvación y de las palabras de mi clamor. Elí, Elí, le dijo. Entonces, él estaba citando el Salmo 22, lo mismo que estaba haciendo Jonás. Entonces, hay un paralelo entre Jonás y Yeshua. Jonás 3, del 1 al 4, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso es lo que dice. Jonás 3, vemos que en Jonás capítulo 3, del 5 al 10, porque una ciudad pagana que conocía a Yahweh se iba a arrepentir tan rápido. Fíjense, una ciudad pagana que adoraba a otros dioses, ¿por qué se tendría que arrepentir tan rápido? Nada más que con un simple hombre pudiera ir y caminar y cruzar todo Nínive. Y ellos, pues, usted conoce la historia, ¿verdad? Ellos se arrepintieron por completo. Entonces, un dato histórico nos lleva a comprender por qué creyeron en Jonás. Las aguas en el medio antiguo representa el centro de su fe. La primera plaga en Egipto fue por las aguas del Nilo. El mar era la puerta del Seol y ellos hablaban de descender del Seol, pero jamás de salir del Seol. Si me estoy explicando, vuelvo a lo mismo. Quiero hacerlo más entendible. Ellos hablaban de descender al Seol, pero jamás de ascender del Seol. O sea, tú podías entrar al Seol, pero jamás de salir del Seol. ¿Sí? Entonces, cuando supieron esta historia de Jonás, cuando supieron esta parte de Jonás, pues le creyeron porque, oye, este cuate lo escupió un gran pez. Te puedo creer que puedas ir a morir al Seol, pero no te puedo creer que tú regreses. Entonces, eso es lo único que lo puede hacer es Elohim, es el Dios todopoderoso. Fíjese lo que dice Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolonio. Proverbios 15:11. Estoy enseñando lo que ellos tenían, ¿sí? El Seol y el Abadón están delante de Yahweh. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Job 41:1. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Salmo 74:13. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Salmo 104:26. Allí andarán las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugasen en él. Isaías 27:1. En aquel día Yahweh castigará con espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa. Matarás al dragón que está en el mar. Entonces, ellos confiaban en sus dioses de las aguas. Entonces, cuando el pez escupió a Jonás, ellos supieron lo que sucedió y sabían que Yahweh era mucho más poderoso que sus dioses. Ellos confiaban en estos dioses. Entonces, cuando ellos entendieron lo que estaba pasando, dijeron, no, Yahweh es mejor y más poderoso que nuestros dioses. Por lo consiguiente, puede destruirnos. Entonces, ahora sí vamos a entender Jonás 4. Pero Jonás se apresundo, o sea, él predicó, se arrepintieron, inclusive desde los animales hasta todo ello. Desde los animales, ¿verdad? Perdón, disculpen. Desde los animales hasta el rey, ¿verdad? Ahora sí, Jonás 4 dice, pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó.
Y oró Yahweh a Yahweh y dijo, ahora Yahweh, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal y que te arrepientes del mal. Entonces Jonás le predica a la casa del pez, los discípulos le predican a Efraín, que crece como peces, que se multiplican como peces, lo que dice, lo que es la promesa que le dio Yahweh a Efraín o a Abraham, que dice que ellos va a ser padres de multitudes, ¿verdad? De multitud de naciones. Entonces, Nínive vio el milagro de que Yahweh hizo con Jonás, que murió y salió. Nosotros creemos en la resurrección y el milagro de nuestro Padre que hizo en Yeshua, porque es lo mismo que está haciendo prácticamente con Jonás. Lo revivió, ¿sí? Lo resucitó, por así decirlo, ¿sí? Y Jonás vio todo que el pueblo se estaba arrepintiendo y él se molestó. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15:5. Pero ¿por qué se van a arrepentir? Yo he estado aquí y ellos solo lo aceptan por fe. Pero así es nuestro Padre. Él es hermoso, tarde, grande en misericordia y tardo para la ira. Entonces, vamos a entender, si Yeshua después de resucitado volvió a Galilea y no se presentó en Jerusalén, ¿supo Judá la resurrección? Eso usted lo puede ver en Lucas 11, 27, 30, Mateo 27, 50 al 54, Mateo 28 del 10 al 15. Después vamos a Hechos 10 del 40 al 43. Hechos 5 del 34 al 42, el consejo de Gamaliel. Esto viene, recordemos el consejo de Gamaliel cuando ellos, que Yeshua resucitó. Bueno, primero vemos la señal de Jonás, 3 días y 3 noches. Un punto bien importante, hermanos. Si nosotros decimos que Yeshua pasó 3 días y 3 noches, así como lo pasó Jonás, y muchos festejan el viernes de resurrección, el sábado de gloria y el domingo, perdón, el viernes de crucifixión, el sábado de gloria y el domingo de resurrección. Y si decimos que él murió el viernes a las 3 de la tarde, para el sábado a las 3 de la tarde es un día. Del sábado a las 3 de la tarde al domingo de las 3 de la tarde son 2 días. Entonces, si ellos van en la mañana, ni siquiera en la mañana del domingo ni siquiera hacen los 2 días. Entonces, ¿estamos haciendo a Yeshua un mentiroso o nosotros estamos practicando mentira? Porque ahí no se cumplen los 3 días y 3 noches. Él tuvo que haber muerto el miércoles a las 3 de la tarde para que se pudieran cumplir los 3 días y 3 noches. ¿Sí? Seamos congruentes con lo que dice la palabra, ¿verdad? Después de esto, Él les da el consejo de que iba a restaurar a Israel, que a través de su sacrificio, y ellos empiezan a predicar el Evangelio en Hechos, y de hecho en Hechos lo juntan, y el consejo de Gamaliel dice, si esto es de Dios, va a seguir, pero no nos hallemos peleando en contra de Dios. En Hechos 4, 6, 12, Pedro ante el concilio también los explica. ¿Sí? Esto usted lo puede leer con tranquilidad. Entonces, Yeshua resucita, Mateo 28 del 8 al 9 dice, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a Jerusalén, perdón, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Yeshua les salió al encuentro diciendo, Shalom Alejim. Ellas acercándose, abrazaron acercándose,
abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Yeshua les dijo, no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Marcos 16, 12 al 13. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni a uno ni aún a ellos creyeron. Entonces vemos el camino de Yeshua por Emaús. Lucas 24, 15 al 24. A las mujeres les dio a conocer para que sepa que Él resucitó. Y Lucas 24 del 25 al 36, ustedes me reconocerán por la Torah. Fíjense lo que dice. Lucas, voy a leer Lucas 24. Lucas 24. 25 al 36. Dice, entonces se les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, hermanos, se tiene que cumplir. Por eso aquel que dice, es que el Antiguo Testamento ya pasó, eso no es cierto. Eso es una mentira. Y el que diga eso es que no conoce la Escritura. El que diga que la Torah ya no es suficiente y ya pasó y ya todo es, no conoce a Hashem, no conoce al Padre, no conoce a Yeshua mismo ni las profecías que hay dentro de ella. Entonces usted puede leer eso porque él le dice que estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torah. Resumen, a María Magdalena y las otras mujeres, en resumen, él se le reveló a María Magdalena y a las otras mujeres, a sus discípulos rumbo a Emaús, a Pedro, a los 10 en el aposento alto, Juan 20, 19, a los 11 en el aposento alto con Tomás, presente 8 días después. También se le presentó a los discípulos en el mar de Tiberias, a los 11 en la montaña de Galilea y a los 500 hermanos, según lo que dice Primera de Corintios 15, 7. También a Jacob y a los que vieron sus ascensión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gran comisión? Ya, ¿cuál es lo que él estaba en sí mandando, ¿verdad? Mateo 28, 18 al 20. Dice, Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo, toda autoridad en el cielo y en la tierra, perdón, me ha sido dada. Por lo tanto, vayan a ser talmidim, discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles inmersión en mi nombre y enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época, hasta el fin del mundo. Este es el mandato, enseñar como la escritura lo dice, no como la religión o no como el paganismo lo está enseñando. Decidamos qué hacer, hermanos. Decidamos cómo enseñar. Esperemos que este estudio nos haya abierto un poquito más el entendimiento y sobre todo que nos abra nuestro corazón para seguir escudriñando esa palabra. Recuerde, si usted se humilla ante el Eterno, entonces el Eterno lo va a exaltar y le va a revelar su palabra. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Toda la escritura es una sola. Nada ha pasado. Por eso dice, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya se cumplió? No, hermano. No se ha cumplido todo. Entonces la Torah sigue vigente. Hay algunas cosas que han cambiado porque ya no hay templo. Porque el templo está destruido. ¿Sí? Hay algunas cosas. Oye, entonces, ¿por qué no apedreamos? No apedreamos porque Yeshua ya pagó por ti. Por eso. Si no, el primer apedreado hubiera sido usted y yo. Entonces, no nos pongamos a discutir con la escritura porque la escritura es verdad.
El problema es que le damos un mal entendimiento a ella. Entonces, sigamos en el camino de la fe, sigamos en esta buena batalla de la fe para conocer lo que Hashem quiere darnos a conocer a través de un corazón rendido a Él, por completo, hermano, por completo. Por eso dice, ámame con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todo lo que tú tienes, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, espero que haya sido de bendición. Eh, Seguiremos subiendo más videos si el Padre nos permite y que todo esto llegue hasta su corazón y que el shalom del Padre llegue a su vida juntamente para que la gloria del Eterno repose en cada uno de nosotros. Shalom, hermanos, y que el Eterno les bendiga en el nombre de Yeshua HaMashiach. Chingata.